Que como cada miércoles, qué gusto saludar a Edgardo Bermejo para hablarnos de esta diáspora cultural. Edgardo, muchas gracias por este tiempo. Gracias, muy buenas noches. Y hoy nos vas a hablar de un poeta mexicano que hace una labor muy importante en Toronto de intercambio cultural. Háblanos de Salvador Alanís. Exacto, esta semana regresamos a Canadá, ya estuvimos hace poco. Vamos a hablar de un personaje, yo diría, muy significativo de la diáspora cultural, porque además de poeta es un artista multidisciplinario, es un gestor cultural, ha creado un instituto del que ya hablaremos más adelante, que vincula a los artistas mexicanos y canadienses y en general del ámbito norteamericano. Salvador Alanís y su Toronto Institute of Creative Exchange es el tema de esta semana. Vamos a comenzar con un video que él mismo preparó para los televidentes. Lo que pasa es que estamos tratando de recuperar los vínculos personales de relación con gente que está en otro país que el nuestro. O sea, nosotros ya estamos en otro país, ¿no? Vivimos en Canadá desde hace 11 años. Mi nombre es Salvador Alanís y soy uno de los fundadores del Institute for Creative Exchange en Toronto. Yo nací en la Ciudad de México, en el lugar donde yo crecí era la colonia Roma. Cuando empezamos el instituto, nosotros lo que queríamos era traer un poco de la cultura de otros países a Canadá. Y bueno, Jimena y yo empezamos hablando con gente por todos lados. Empezamos hablando con gente de la universidad, después hablamos con gente de museos y poco a poco se empezó haciendo cada vez más grande. Nos preocupaba que en una ciudad de composición cosmopolita como esta, que no hubiera el conocimiento y muchísimo menos el intercambio con otros artistas y actores culturales en el continente. En México estábamos ya muy acostumbrados a tener un panorama cultural de gran actividad, tanto nacional, a nivel local, como internacional. Es muy común que en México sepamos lo que está sucediendo en la escena cultural europea o en Estados Unidos o en otros países. Y cuando llegamos aquí, pues bueno, el contacto con otro tipo de actividades o culturas era bastante limitado. Nos conectamos con dos profesoras de la Universidad de Toronto. Evalín llegó, Evalín estaba en literatura comparada y Susana Antevi, que es la directora del Departamento de Latin American Studies. Nos fuimos a un café, es medio hippie, de Centro de Innovación Social, que es un café como que parece que todo es un tiradero, ¿no? Es un café como todo desarticulado. Platicamos acerca de la idea del instituto de traer a gente a hacer trabajos de colaboración aquí con la comunidad en Toronto. Y empezamos a trabajar en un programa de intercambio con artistas de otros países y bueno, siendo mexicanos empezamos a trabajar con artistas mexicanos en Canadá. Me da un gusto enorme saber que en noviembre voy a poder estar en un taller organizado por mis queridos amigos Jimena Verocochea y Salvador Alanís en NICE. Esto fue evolucionando, empezamos a invitar a artistas latinoamericanos en general y luego incluimos artistas de Estados Unidos. Hi, my name is Francisco Goldman. Y vimos la posibilidad de formar una entidad independiente a la universidad, que es lo que ahora es el Institute for Creative Exchange. Trabajamos en talleres, editamos libros, producimos exposiciones, hemos producido películas, mesas redondas y conferencias con artistas de importancia internacional que, bueno, en algunos casos no son conocidos en Canadá o artistas canadienses que tienen gran relevancia pero que no son conocidos en países como el nuestro, como México. Colaboramos con instituciones culturales en las Américas. Nuestra idea es que todo esto genera una visión mucho más rica para los artistas de intercambio, para que se enriquezca el diálogo y se enriquezca también la expresión cultural que finalmente apoya el desarrollo de las sociedades. Y haciendo que los países y los consulados y todas las entidades de relaciones diplomáticas apoyen a la difusión del trabajo de artistas no nada más aquí en Canadá, sino en otros países. Aparte, todo esto es como hacer un trabajo de recuperar relaciones. Es bonito ver que hablas con ellos y te acuerdan de ti, ¿no? Yo a veces no me acuerdo de la gente que conocí hace 2 años,
Entonces, que haya gente que hace 11 años pues, se lleva bien contigo y se acuerda de ti es algo muy bonito, ¿no? Yo siempre me acuerdo de ellos, ¿no? Bueno, importante esta labor que realiza Salvador Alanís a través de este Instituto de Intercambio Creativo en el que fotógrafos conviven con escritores, poetas, dialogan con pintores. Edgardo, háblanos de este Vamos a hablar un poquito más de Salvador en los minutos que nos quedan. Yo conocí a Salvador en la década de los 90, ambos fuimos becarios del programa de Jóvenes Creadores del FONCA, también coincidimos como editores de los suplementos culturales del periódico El Nacional, ya desaparecido. Quiero decir que Salvador se formó en México, tuvo una trayectoria literaria en todo sentido, es decir, publicó tanto libros propios como siendo parte de antología de poetas jóvenes, obtuvo premios, traducciones, becas, fue 4 veces becario del FONCA y en el 2007, ya con 64 años, problemas de salud diversos le llevaron a tomar la decisión a él y a su pareja, la fotógrafa Jimena Bereocochea, de mudarse a Toronto y llegaron allá pues a reinventarse la vida, a partir de cero, a crear su propia historia de la diáspora cultural. Y muy pronto se dio cuenta que Toronto es una ciudad no solo abierta a la migración cultural, sino también abierta a las artes vinculadas a las nuevas tecnologías, a las artes multimediales, y esto obró en él, esto provocó en él una transformación, de modo que quien solo era poeta acabó rompiendo las fronteras solamente de la disciplina literaria para vincularse con el arte electrónico, con el arte multimedial, con el performance, con el videoarte, y se transformó en un autor en un artista mucho más diverso. También, digamos, incursionó en el campo del cine, de la televisión, ha sido profesor universitario, produjo hace poco un documental que es justamente sobre los artistas mexicanos en la década de los 90, que según me cuenta Salvador va a estar en cartelera mexicana el próximo año. Y fundamentalmente pues ha creado este instituto que es sin duda un instituto sin precedente en la historia de la cooperación cultural mexicana y norteamericana. Hemos visto por ahí a Margot Glantz, a Fadanelli. Es una puerta a todos aquellos artistas mexicanos, a que sean conocidos también, porque lo dice muy bien en su video, en Toronto el arte mexicano es poco conocido y es una puerta también a acercarse, a tender estos puentes, sobre todo de creatividad, Edgardo. Sí, y es una historia, decía yo, de migración cultural que al migrar se reinventa, que se diversifica y se constituye en una identidad nueva que no solo habla, digamos, de la multiplicidad de oficios que hoy le caracterizan, sino también habla de una identidad norteamericana. Es decir, es una historia que podemos decir una historia real, un ejemplo vivo de lo que representa la integración económica y cultural del bloque norteamericano al que pertenecemos. Edgardo, muchas gracias por esta información. Te esperamos el próximo miércoles de Diáspora Cultural.